y lo hacemos. ¿Quién nos dio la dirección? La mente. Y nosotros procesamos todo aquello que muchas veces llega a nuestras mentes. Vamos a glorificar al Señor Padre y Señor nuestro, amado Espíritu Santo. Sé tú ministrándonos en esta palabra, Señor, y abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para poder, Señor, dirigir nuestra vida conforme a tu santa voluntad, no conforme a nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a llevar cautiva esta mente a la obediencia de Cristo. Queremos honrar y glorificar tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, y decimos amén. Amén. Quiero retomar la palabra en Efesios 2, 1 al 3. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pueden tomar asiento. En el libro de Romanos, un versículo que es muy central y que lo traemos a memoria siempre, Romanos 12, 1 al 2, nos habla de la necesidad de presentar nuestros cuerpos, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos es buena, agradable y perfecta? ¿Lo creemos? Entonces, ¿por qué no obedecemos? Si la voluntad de Dios es buena, que un buen padre de familia solo quiere lo bueno para sus hijos. Y aunque los instruye y se desobedecen, los regaña, es porque les amamos, porque no queremos que ellos sufran. Así tampoco nuestro Dios quiere que nosotros suframos, haciendo nuestra propia voluntad. Ahí dice la palabra del Señor que en otro tiempo hacíamos la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y seguíamos al príncipe de los aires. ¿Quién es ese señor? Satanás, el diablo, es el que gobierna en ese mundo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. O sea, cada quien haciendo lo que queríamos, bueno o malo, no meditamos, solo hacíamos lo que queríamos. En el Señor venimos a Él, y por eso es muy importante, y ayer lo comentaba con el equipo de servidores que estuvo en el ayuno, la importancia de reconocer que tuvimos un verdadero nuevo nacimiento. Piense usted qué pasó el día que usted oró para entregarle su vida a Cristo. Algunos nacieron en una familia cristiana, creyente, en la iglesia, pero eso no quiere decir que le hiciera un hijo o una hija de Dios. Cada uno tenemos que tomar nuestra propia decisión y abrir nuestro corazón a Dios, reconocer que nuestra vida sin Cristo no funciona, ¿verdad?
y arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras rebeldías, nuestras desobediencias y entregarle nuestro corazón al Señor. Entonces, Dios hace de nosotros una nueva criatura, una nueva creación. Y qué hermoso, qué bueno lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está. Ahora, ese verbo estar es un presente continuo. No solamente en el momento que le entregamos nuestro corazón al Señor, sí se lo entregamos. Dijimos la semana pasada que muchas personas oran para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pero no nacen de nuevo. ¿Por qué no nacen de nuevo? Porque no hubo un reconocimiento, un arrepentimiento de su vida de pecado y no abrió su corazón y continuaron haciendo las mismas cosas que antes. Y decimos, yo sí recibí a Cristo y yo sé que voy a ir al cielo, pero el Señor entonces nos enseña que por los frutos, por el fruto que estemos dando, sabemos si hemos nacido de nuevo o todavía estamos en nuestra vieja naturaleza. Ahora, al venir al Señor, nacemos en el Espíritu. Estoy retomando lo que hablé la semana pasada. Nacemos en el Espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto por el pecado y destituido de la gloria de Dios. Al recibir a Cristo, resucitamos en el Espíritu. Pero también nos dice la palabra del Señor que a usted y a mí nos toca renovar el espíritu de nuestra mente. Eso está en Efesios 4, ¿verdad? Ahí vamos a ver, 4:17 creo que es. Y nos habla de esa vieja naturaleza que había en nosotros, en la cual dice así el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. En el versículo 23 nos habla a todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor. Y esto es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Dios hace su parte, el Espíritu Santo abre los oídos espirituales, los ojos del entendimiento. Entendemos que por el camino donde íbamos directo al lago de fuego y azufre, al infierno. Entonces, nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, reconociendo que sin Jesús no hay salvación. Sin la sangre del Cordero no hay perdón de pecados. Amén. Y de esa manera pudimos entregarle nuestra vida a Cristo. Entonces, yo tengo que retomar el renovado, versículo 23, en el espíritu de vuestra mente. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Nos trae a los pies de Jesús. El Espíritu Santo nos revela nuestra condición espiritual y la sangre del Cordero nos limpia, ¿verdad? Y entonces comenzamos a caminar en una vida diferente. Yo les he dicho, yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por nadie más. El día siguiente de que yo le entrego mi vida a Cristo, yo no soy la misma persona. Por fuera era la misma, pero por dentro algo había pasado. Y yo siento una necesidad de escudriñar la palabra, de conocer a ese Dios que me ha salvado. Todavía no entiendo porque yo no fui traída, porque alguien me predicó y le dio el mensaje de salvación, sino fue un trato directo y personal de Dios conmigo. Pero yo comienzo y me doy cuenta que el pueblo perece, como dice Oseas 4:6, el pueblo perece porque no tiene entendimiento, no tiene conocimiento. Y comienzo a tocar puertas para que estudiemos la palabra del Señor. Y desde mayo del 21, del 77 hasta hoy, he predicado la palabra y he escudriñado la palabra y he estado caminando con Dios. Amén. Entonces, cada uno tiene su propia experiencia. Nos toca a nosotros
Ahora, entender que no solamente es orar y hablar con Dios y entregarle nuestra vida y aceptarlo como nuestro Señor, y que bueno que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Tenga seguridad de eso. Tenga seguridad de eso, porque tienen que haber cambios internos en cada uno de nosotros. De tal manera que usted ya no es una piecita en este rompecabezas que se llama iglesia, que pueda calzar bien en el mundo que usted está caminando. ¿Verdad? Ni tampoco podemos calzar bien en el rompecabezas que se llama iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual usted es parte de él. Puede calzar si usted no ha nacido de nuevo. Si usted no transforma el espíritu de su mente. Eso dice Efesios 4. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, nos trae a Cristo. Cristo nos salva. Amén. Dice la palabra del Señor, nos alcanza. Y de esa manera, la sangre del Cordero nos renueva. Y vamos a ver, gloria al Señor, esa es la parte que Dios hace. Su Espíritu, el Padre, ¿verdad?, nos trae al Hijo, el Hijo nos lleva al Padre, el Espíritu Santo nos revela, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? En el libro de Romanos 12 nos dice, transformaos. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, olvídense, mis hermanos, olvidémonos de vivir un cristianismo moderno. No sé si lo logro darme a entender. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra de Dios no cambia porque es Dios. Él no es un día sí o tal vez y otro día puede ser. No. La palabra del Señor es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es Dios hablando con nosotros y enseñándonos cómo caminar en todos los procesos de la vida. Desde hace 2025 años aproximadamente, la palabra de Dios sigue siendo la misma. La gente cambia, las culturas cambian, las ideas cambian, el mundo en que estamos cambia, todo cambia. Pero el Señor es claro cuando nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor dijo, ustedes están en este mundo, pero no le pertenecen a este mundo. ¿A dónde está nuestra tierra? ¿A dónde está nuestra heredad? Dice la palabra de Dios que somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Y estamos aquí en medio de este mundo de corrupción, de perversión y de maldad, en este mundo de mundanalidad, para hacer luz en medio de toda tiniebla. Ahí donde usted trabaja, posiblemente solo usted sea la persona que conoce del Señor. Y todos los ojos están puestos en usted. Porque usted es diferente. Porque usted no se ríe cuando hay un chiste feo. Porque usted no comparte algunas cosas. Y de pronto les va a caer mal. Pero de pronto se van a dar cuenta que sí se puede vivir una vida diferente en un mundo de corrupción. ¿Alguien está aquí conmigo? Ok. Entonces, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, un momentito muchachos, ustedes están aquí y yo necesito, dice el Espíritu de Dios, que se transformen y renueven su entendimiento. Solamente hasta cuando ya podemos entender en el Espíritu quiénes somos en Cristo, vamos a vivir la vida del Señor. Mientras no la entendamos, a todos le vamos a decir, ay, sí está bien.
Y vamos a querer quedar bien con fulanito y con sultanito. Y es que hoy no pudimos congregarnos porque teníamos ahí un cumpleaños, nos invitaron a algo y no podemos quedar mal con esas gentes porque eso... No, hermanos. El versículo central de ayer era Mateo 22:37. Es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. Y no podemos amar a Dios, tampoco podemos amar al prójimo, si no entendemos que ya nosotros no le pertenecemos a este siglo malo. Que estamos en un mundo donde se ven tantas cosas y tantas formas de cristianismos por todo lado. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo. Su palabra no cambia. Y usted y yo necesitamos comprender y entender estas cosas. En el libro de Hebreos 9:14 nos dice el Señor lo siguiente. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Recordemos que dijimos que si estuviéramos en el tiempo donde Jesús no había venido, tendríamos que traer un cordero, un palomino, pero todo tiene que ser perfecto. Una oveja con un ojito tuerto, con una pata quebrada, no era recibido, porque la ofrenda a Dios, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo le estamos ofreciendo esta mañana esta ofrenda al Señor? Con un corazón, debe ser perfecto, con una actitud perfecta para Dios, ¿verdad? De tal manera que vamos a estar presentando ya no el cordero, ya no el palomino, ya no la oveja, sino Jesús es nuestro cordero inmolado por nuestros pecados, el cual es perfecto. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios por eso? Amén, porque usted y yo venimos a través de la sangre de Cristo y del sacrificio de nuestro Dios. Es solamente por eso, por la gracia, decía mi hermano, y efectivamente es por la gracia y la misericordia de Dios que podemos presentarnos ante el trono del Padre a través de la sangre de Cristo, a través del Cordero. Entonces la palabra del Señor dice aquí, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará a vuestras conciencias. La conciencia es el vehículo que Dios ha usado desde que nosotros estamos pequeñitos hasta nuestro último día para hacernos ver qué es bueno y qué es malo, ¿verdad que sí? Todo lo que hacemos malo, inmediatamente la conciencia de pero usted y yo lo queremos hacer y sabemos que está mal. Nadie lo tiene que decir. Y cuando alguien nos dice algo, nos enojamos. Porque usted ya lo sabía. Porque yo ya lo sabía. Porque ya habíamos decidido hacerlo por nosotros mismos. Y es ahí donde cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de todos nuestros actos. El ser humano, aún sin conocer de Dios, tiene que darle cuentas a Dios de lo bueno y de lo malo. Dice la palabra de Dios, la sangre de Cristo nos limpia, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Una persona que no se limpia a sí mismo de sus pecados y que no cuida de sí mismo su caminar, que en la iglesia, en el templo, en la casa de Dios, vienes y aquí todos tenemos aureola, todos somos santos, pero de esa puerta para allá vive su propia vida. En sus propias casas viven sus propias vidas, hablan sus propias palabras, en sus trabajos se comportan como igual que toda la gente, están camuflados
entre los del mundo. Y la palabra del Señor nos habla de eso también. Hay personas, dice la palabra del Señor, hay personas que todavía no han o hemos entendido quiénes somos en Cristo. Efesios 4 nos dijo: ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, lo cual es haciendo su voluntad, sin consultar a Dios si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Si esto honra a Dios, porque lo que no honra a Dios lo deshonra. Porque lo que no es agradable a Dios es agradable al enemigo. Porque no podemos pararnos en un intermedio y decir: no, esta es mi voluntad, no quiero hacer la voluntad de Dios, pero tampoco quiero caminar con el diablo. No existe eso. ¿Me voy a entender? No existe eso. Entonces, el Señor nos sigue hablando y nos dice, gloria al Señor, que tenemos que tener una mente. Y ahí, hablando de la mente, ahí en ese pasaje, dice: anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. Los que están en el mundo están ajenos a la vida de Dios. Aunque le conocen tal vez de oídas, no le conocen personalmente. Nosotros le conocíamos de oídas como Job, pero ahora le conocemos a él. Y la palabra de Dios nos dice que la salvación nuestra, la vida eterna, consiste en conocer al Padre y al Hijo a quien Él envió. ¿Ok? Entonces nos habla de una mente entenebrecida. Ok, hay 4 tipos de mentes. Y usted puede evaluar estos 4 y puede llevar y hacer un estudio de estos 4 tipos de mentes. Es la mente entenebrecida, la mente natural, la que no entiende, la que no sabe, la que cree que se muere y se va para el cielo, ¿verdad? Entonces, ellos no entienden, no conocen. Hay otra mente que es la mente reprobada. 1:28 de Romanos nos habla de una mente reprobada. ¿Qué significa una mente reprobada? Significa que aunque han conocido y saben, en cierta forma, no aceptan andar en la voluntad de Dios, sino en su propia voluntad. Esas mentes resisten al Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo quiere trabajar con ellos, quieren que vengan a conversión genuina, quieren que el Espíritu Santo quiere hablarles, le envía gente, pero ellos no quieren conocerle. Y podemos ver el resultado, ahí el capítulo 28, de todas las aberraciones que pueden hacer. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso dice el Espíritu Santo: ya no quiero tratar con ellos. Los suelta para que hagan todo lo que les dé la gana, ¿verdad? Y ya no quiere trabajar con ellos. Ahora, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15, nos habla de otro tipo de mentes. Tito, capítulo, está después de Timoteo, antes de Hebreo. Tito, capítulo 1, versículo 15. Y dice: todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y qué feo. Son aquellas personas que andan señalando, que no encuentran nada. A ver, eso es pura apariencia. Yo no creo que fulanito cambie, yo no quiero que el otro haga, yo no creo. Y todo lo juzgan según los lentes que caminan, ¿verdad? Los lentes son corrompidos, no alcanzan a ver, siempre buscan el punto negro en la pared blanca, digamos, la mosca en la sopa, el pelo. ¿Me explico? Porque sus corazones y sus mentes no pueden entender que Dios pueda hacer cosas grandes con un pueblo que está en medio de ellos.
Todo para ellos es malo, todo es perverso, todo es de doble intención. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces Dios nos está hablando de mentes entenebrecidas, de mentes reprobadas, de mentes corrompidas. Ay, Padre. Ahora nos sigue hablando. Vámonos al capítulo, a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Y vamos a encontrar en el versículo 10 otro tipo de mentes. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo espíritu. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por lo que creo que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que uno dice, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Ok, estas mentes se le conocen como mentes carnales. En el libro de Hebreos nos habla la palabra del Señor que Pablo no le pudo hablar como personas maduras, sino como a niños. En el libro de Gálatas capítulo 5 nos habla de las mentes carnales, personas que conocen de Dios, que están en la iglesia, que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, pero sus mentes están enfocadas en las cosas, en los placeres, en los deleites, y todo lo juzgan según, dice el proverbio por ahí, que cada ladrón juzga por su opinión, ¿verdad? Entonces ahí nos habla, dice la palabra del Señor, versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, y hay una lista de actitudes de la carne que Pablo le habla al pueblo de Gálatas, un pueblo de Dios que camina según la carne. Esas mentes se llaman mentes carnales, ¿verdad? Mentes carnales. Y dice la palabra del Señor, como ya os he dicho en el versículo 21 al final, antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas personas están en los cultos, pueden estar sirviendo al Señor, pueden conocer de la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero sus vidas no han sido entregadas completamente a Dios, al Señor. Por lo tanto, aunque son conocedores de la palabra de Dios, aunque podemos servir al Señor, aunque podemos vernos muy espirituales, pero dentro de sí hay cosas que desagradan a Dios, porque sus mentes no están consagradas al Señor. En 1 Corintios 2 nos habla también Primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice la palabra del Señor. El hombre natural no percibe, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir. Necesitamos el espíritu de discernimiento de espíritus. ¿Cuál espíritu te está hablando a la mente? ¿Qué es lo que te está influenciando? Porque usted y yo, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6, 19, 20, fuimos comprados por precio de sangre en la cruz del Calvario y ya no nos pertenecemos a nosotros. Usted y yo ya no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Nosotros necesitamos ir a la fuente. Necesitamos preguntarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿esta es tu voluntad? ¿Es esto lo que tú quieres? Y sabes una cosa, cuando nosotros consultamos y oramos por nuestras decisiones delante del Señor y Él nos hace un check, ok, te apruebo, vas a ser muy bendecido. Pero
Si sabiendo que no tenemos respuesta ni dirección del Señor, insistimos en hablar y hacer cosas que no corresponden, vamos a sufrir las consecuencias. Y Dios no quiere eso. Dijimos que un buen padre no quiere que sus hijos sufran. Entonces la palabra del Señor nos dice aquí, el versículo 15 nos dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más, ¿puedes leer este versículo conmigo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto se llama una mente espiritual, conforme la mente de Cristo. Ahora, hoy vamos a estar viendo qué es lo que tenemos nosotros que hacer, cuál es nuestra parte. Número 1, hemos dicho que necesitamos tener discernimiento. Nuestra mente se le conoce también como el taller del diablo, como la loca de la casa. Usted está aquí, pero su mente puede andar en cualquier, mire, no necesita ni pasaporte ni nada de esas cosas. Para donde le da la gana, coge y no pide permiso. Por eso también la palabra de Dios nos dice, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cuál es todo pensamiento? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Y para llevar la mente, hay personas que, ay, santo Señor, son conocedoras, son hijos de Dios, pero hablan lo que les da la gana. ¿Sabe usted que la Biblia habla de que tus palabras dan vida o dan muerte? Cuida tus palabras. La próxima semana vamos a hablar sobre un punto que me ha ministrado tremendamente. Tu boca puede ser la boca de Dios. Tu boca puede ser la boca de Dios. Si se la permites, si la usas para bendecir, si la usas para bien, pero para usar tu boca, para que tu boca sea como la boca de Dios, tu mente tiene que ser la mente de Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso. ¿Cómo? Yo decía en un tiempo, cuando yo no podía entender, ¿cómo yo puedo tener la mente de Cristo? ¿Cómo? Bueno, hoy vamos a ver cómo tener una mente espiritual. Y precisamente la palabra del Señor es amplia en todo esto. En el libro de Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es como viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, o sea, las mentes, las emociones, el comportamiento, la voluntad, todo. La palabra de Dios va a confrontar mi alma. Ahora dijimos la semana pasada que el Espíritu Santo nos fue dado y Él trabaja en nuestra parte almática. El fruto del Espíritu Santo se mueve a través de las emociones. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Amén. Dominio propio. El Espíritu Santo, Dios nos lo da en el momento que venimos a Cristo para que podamos andar en vida nueva, como dijimos también en Romanos 4:6. El bautismo nos lleva a andar en vida nueva. Entonces, usted y yo no tenemos excusas para no andar conforme a la palabra de Dios. Ahora, escuche bien, toda palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos. Usted y yo no podemos discernir los pensamientos si no conocemos la palabra de Dios.
Antes pensábamos que todo estaba bien. Antes pensábamos, y el que no conoce a Dios cree que ayudando a personas y dando a todos, siendo bondadoso, se gana el cielo. Y no es cierto. La salvación no es por obras, sino por gracia, por la fe en el sacrificio de Jesucristo y por la sangre del Cordero. Amén. Entonces yo tengo que entender bien esta palabra que dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué cosa? Entonces el enemigo lucha con nosotros para que nosotros no escudriñemos la palabra a la luz del Espíritu, guiados por Él. Porque el Espíritu Santo me hace ver lo que yo tengo aquí en mi corazón, que debo de cambiar, que debo de dejar, que debo de tomar una decisión diferente. El Espíritu Santo está presto cuando usted y yo disponemos nuestra voluntad para honrar y glorificar a nuestro Dios. Y es ahí donde el Señor Jesús nos dice: todo aquel que se niegue a sí mismo y me siga, ese será mi discípulo. La palabra de Dios nos dice: conoceréis la verdad. Ahora, en el libro de Juan, en el capítulo 3, nos dice que muchos no quieren venir a Cristo porque sus obras son malas y no quieren ser confrontados. No quieren venir a la luz. La palabra de Dios me refleja mi condición espiritual, mi diario caminar. Y cada momento que nos exponemos a la palabra de Dios me va a estar diciendo si tengo todavía algo que debo de ordenar en mi vida. Porque no es en mi voluntad, sino en la voluntad del Padre. Me quedé sola. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Ahora fíjese en esto. ¿Cómo está tu mente? ¿Quieres tener una mente espiritual? ¿O estamos caminando como una mente natural? Que colamos las cosas no para hacer la voluntad del Padre, sino para hacer mi propia voluntad y para justificarme a mí misma o a mí mismo. Yo no puedo llegar al cielo y decirle al Señor: Señor, no, eso no es así, es que yo... Y le damos nuestras excusas al Señor. Perdón, te va a poner una X, ¿no pasaste? ¿No pasó la prueba? Porque te justificaste en todas tus desobediencias, te justificaste en todas tus actitudes y todos tus deseos para hacer tu voluntad y no la voluntad del Padre. Y la palabra del Señor dice que el pueblo de Dios tenemos la mente de Cristo. Entonces estamos captando que para tener la mente de Cristo tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que leerla detenidamente, dejar de oír nuestra propia mente, dejar de oír unos y otros, porque nos aconsejamos y nos damos a entender que estamos bien, que no, las cosas no están mal, nosotros estamos caminando bien. Yo quiero decirte, hermana, hermano, el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Segunda de Timoteo nos enseña en el capítulo 3, versículo 16, no hay excusa para aquel que tiene a Cristo y que ha nacido de nuevo. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer sea perfecto. ¿Cómo Dios nos quiere? Perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuántos anhelamos eso? Necesitamos meternos con Dios.
Necesitamos llevar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros planes. Si Dios te aprueba, irás con la bendición de Dios y Dios te prosperará. Si Dios está contigo, dice la palabra de Dios, ¿quién contra mí? Romanos 8. Si el Señor está de nuestro favor, aún las cosas más negativas que nos acontezcan, Dios las usará para nuestro bien, porque a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan para bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces el temor, el miedo, la inseguridad, todas esas cosas huyen de nosotros. Cuando una persona vive en temor, en inseguridad, habla sus propias palabras conforme a lo que está en el corazón, y del corazón nacen los pensamientos, nacen las actitudes, nace todo aquello, ¿verdad? Entonces, lo primero a donde yo tengo que ir primero es a dónde? A la palabra de Dios. Y debo de conocerla, no para señalar a otros, sino para vivirla. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Esa mente, esta persona está diciendo, mi mente es la mente de Cristo porque actúa como Cristo actúa. Porque habla como Dios habla. La palabra del Señor nos sigue hablando en Filipenses 4:8. Dice el Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza. En otras palabras, esta loca hay que sujetarla, hay que amarrarla a la palabra de Dios. Ella se pone de acuerdo con tu carne para que no obedezcas. Ajá. Y le dice, ¿no te gustaría ir hoy a la piscina? ¿Para qué va a ir ayer que fueron a la iglesia? Esta semana, toda la semana hubo santificación, pero usted no estuvo. El sábado hubo vigía, pero no llegaste. Y no hay remordimiento ninguno. Pero cuando hay la oportunidad de irse, sale volando. Sí, se ponen de acuerdo los dos, la carne y la mente. Ay, qué bonito te queda ese vestido. Mira, me subí un poquito más, tienes buenas piernas. Y cuando venimos para la iglesia, le dicen, ponete aquí el vestido. No vayas así porque la pastora te va a ver feo. ¿Me explico? Nosotros no podemos ser cristianos mediocres, ni tibios. O somos o no somos. O estamos en Cristo, como dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y tienes que ajustarte la armadura de Dios. Tienes que entender que esa armadura tienes que colocarla sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre atar esos lomos, atarlos, sujetarlos, porque si no nos atamos, el caballo nos bota. Ponerte las botas del Señor, los zapatos del Evangelio.
Usar la espada del Espíritu. Levantar el escudo de la fe para apagar ¿qué? Todo dardo de fuego del enemigo. Todo lo que es lanzado. Y el enemigo usa las personas que te rodean para que te lancen palabras, para que te digan groserías, para que te rechacen. Pero como usted y yo estamos muertos en Cristo, nada nos puede golpear, nada nos puede dañar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Alguien está aquí? Amén. Entonces mi vida cristiana comienza Dios a mirar que de corazón, esta mañana usted está escuchando esta palabra porque usted quiere vivir en el Espíritu y con una mente espiritual glorificar a Dios. Entonces eso nos lleva a otra parte muy importante. Dice la palabra del Señor, en todo, ahí donde leímos Filipenses 4, dice, en esto pensad, ocupa tu mente en las cosas que son para la gloria de Dios y bendición de tu alma, de tu vida. ¿Qué pasa cuando usted y yo queremos glorificar a Dios? Queremos alabarlo, vivir para Él. No solamente nos llenamos de la palabra, no solamente mi espíritu, dice la palabra del Señor, mi corazón va a ser lleno de esa palabra. ¿Verdad? Para que no hagamos lo que nosotros querramos. Y entonces, del corazón, habla tu boca. De lo segundo que a mí me toca es hablar conforme a la palabra de Dios. Y la próxima semana vamos a dedicar un tiempo más a lo que es la boca. ¿Cómo ser la boca de Dios? Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no deberíamos de hablar como Dios habla? Amén. Pero para eso la mente tiene que alinearse a la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan 7:38. Juan 7:38. Dice el Señor, el que en mí cree, o el que cree en mí, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow! ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué palabras hablamos a nuestros seres queridos para levantarlos, para motivarlos, para ayudarlos, para ministrarlos? La palabra del Señor dice que hay palabras que son como martillo y otras palabras son como clavos, golpean y clavan. Y entonces las acciones de las personas que estamos tratando no pueden cambiar sus actitudes, porque están siendo clavadas por tus palabras, fijadas en malas actitudes o en malas situaciones. Porque usted le puede decir, como decía antes, usted no sirve para nada. Usted es la más tonta de la casa. Sus hermanos sí pueden, como me decía mi mamá. Sus hermanos sí pueden. Usted no. ¿Qué va a ir a estudiar al colegio? ¿Qué va a ir a buscar? Nomás que yo me desclavé. Me solté, ¿verdad? Porque el Señor tenía planes conmigo. Y así en el Señor, hermanos. Tus palabras pueden ser como martillos que pueden clavar a una persona e inmovilizarla, o pueden darle vida, o pueden resucitar inclusive, traer sanidad. El libro de Proverbios nos habla mucho sobre lo que son las palabras. Las palabras. El que cree en mí, dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su interior. Entonces yo tengo que llenar este vaso con el agua purificadora de la palabra,
para que cuando esta agua sale por mi boca, se convierta en vino de gozo, como fue en la boda de Caná. Usted toma y toma y toma, pero cuando usted habla la palabra, habla para edificar, habla para bendecir, habla para levantar, habla para construir, habla para declarar, habla para bendecir y levantar a todos los que están a tu lado. Nosotros somos esa vasija de barro en manos del alfarero que Dios quiere que hoy estemos llenos de la presencia de Dios, hablando las palabras de Dios, comportándonos conforme el Señor quiere que nos comportemos. Efesios 4:25, Efesios 4:25 dice el Señor, vamos a ver. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Usted sabe que todo pensamiento que viene del enemigo es una mentira camuflada, que trata de convencernos de hacer la voluntad de él, del enemigo. Dice que cuando él habla, de lo suyo habla, porque él es padre de toda mentira. Nosotros tenemos que pedir discernimiento para entenderlo. Dice la palabra del Señor, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay gente que se sube como la Alka-Seltzer, ¿verdad? Usted le dice, ¿qué va a hacer? ¿Y para qué? ¿Qué quiere saber? ¿Por qué? ¿Sí conoce gente así, verdad? No me le habla uno y tocarme y verá. Están así como la Alka-Seltzer. Están a un punto. ¿Por qué? Porque su corazón no está bien. Porque su relación con Dios posiblemente no está siendo profunda. Y tenemos que entender que el gozo del Señor, que la paz de Dios, que el fruto del Espíritu Santo debe estar fluyendo constantemente en nosotros, como un río, como un río, como un río. Yo he estado orando para que la relación en el hogar, en la familia, cada uno demos paso al fruto del Espíritu Santo. Porque a veces se forma cada remolino en la casa y de pronto de la nada entramos en discusiones y ya hay situaciones que no deben darse, que no tienen por qué estar ahí. Que tenemos que entender que ya no somos nosotros y debemos de vivir conforme a la palabra de Dios, pero como todavía nos falta, a todos nos falta, yo lo creo, que cada uno tiene algo que cambiar. Yo también. Entonces yo estoy orando en esa dirección. Estoy orando para que el fruto del Espíritu Santo fluya a través de mí, a través de mi esposo, de mis hijos, y que la gracia y el favor de Dios esté en nosotros. Amén. Para que no hayan contiendas, para que no hayan pleitos, para que no hayan disensiones. ¿Por qué? Porque usted puede estar aquí esta mañana, pero su mente está afuera. Y está en otro lado. Entonces nos sentimos disgustados porque antes de venir a la iglesia tuvimos una discusión o antes de salir, me explico. Entonces la palabra del Señor nos dice, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Alguien está aquí esta mañana? Ok, vuelvo a decirlo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Tus palabras, tus gestos, tus actitudes, tus decisiones pueden contristar al Espíritu Santo y hasta apagarlo. ¿Y dónde radica todo? En tu mente. Por eso es importante que la iglesia, como cuerpo de Cristo, estemos atentos. Atentos, no a lo que el fulanito me diga, sino a controlar mis actitudes,
a controlar mis respuestas, a controlar mis decisiones, a controlar mis pensamientos. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de tener nuestras mentes y nuestros corazones libres. Colosenses 3:14. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos que entender para poder llevar nuestra mente cautiva? Se me perdió la iglesia. Lo primero es escudriñar la palabra. Escudriñar la palabra porque ella habla de mí. Sed imitadores de mí, dice el Señor. Sed mansos y humildes de corazón. Una persona nos decía el Señor en la enseñanza preciosa que nos dio el Señor el viernes, una persona humilde. Una persona humilde no causa divisiones, no causa disensiones, sino que él aprende de sus errores, aprende y no trata de enfatizar su punto de vista, su forma de pensar, sino que se humilla y puede aprender más y puede glorificar al Señor. 3:14 dice Colosenses: sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué? De amor. Ay, es que si no tenemos amor, no servimos para nada. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. ¿Cuántas alaban al Señor? Número 1, la palabra de Dios sobreabunde en vosotros, ¿verdad? Usted y yo todos los días tenemos que ir a la palabra. Todos los días tenemos que buscar la presencia de Dios. Todos los días tenemos que entender que ya no vivimos para nosotros. Lo segundo que tenemos que hacer es hablar conforme a la palabra. Toda palabra corrompida, toda palabra de acusación y de señalamiento tiene que ser quitada de nosotros. Lo tercero que dice aquí la palabra del Señor, dice aquí, cantando. Un corazón, una mente guiada por el Espíritu Santo adora a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo me levanto cantando al Señor. Estoy a veces con cánticos que a veces ni me acordaba de ellos, pero mi espíritu está adorando, está cantando. Estoy alabando al Señor y glorificándolo con cánticos, con himnos. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, dice: exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, el espíritu suyo, como dice 1 Corintios 6:17, su espíritu, mi espíritu y el espíritu de Cristo están en uno. Estamos en adoración, estamos en alabanza. No hay tiempo para estar pensando en cosas negativas ni en cosas que no son ni corresponden al pueblo de Dios. En esa relación el Espíritu Santo me está ministrando, en esa relación el Espíritu Santo me está hablando, y de pronto yo siento en mi corazón que tengo que ir a visitar a un enfermo, que tengo que orar por alguien, que tengo que ir al culto, que tengo que hacer las cosas que son de arriba. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, con nuestra mirada puesta en las cosas que son del cielo y no las de la tierra. Y vamos a vivir unas vidas de éxito cuando nosotros entendemos esto, hablando las palabras conforme a la palabra de Dios. Estamos honrando y glorificando a nuestro Dios, porque lo que hay en el corazón
habla la boca. Ahora, yo conozco la palabra, pero si no la vivo, sed hacedores y no oidores, olvidadizos, dice el Señor. Entonces, a la práctica. Y entonces eso termina que nosotros, nuestra vida es guiada por el Espíritu Santo. Todo lo que haga, sea de hecho, de palabra, todo va a ser para la gloria de Dios. ¿Alguien alaba a Dios por este mensaje? ¿Alguien puede darle un aplauso al Espíritu Santo para que sea glorificado en tu vida? Alabamos su presencia, alabamos tu Espíritu Santo. Te damos gloria, 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 gloria. Vamos a ponernos de pie. En todo momento, mis hermanos, en todo tiempo, en todo instante, aún por lo bueno o por lo malo, hermanos, demos gracias al Señor. Seamos como agradecidos. Un corazón agradecido es una cara sonriente, es un cuerpo feliz, sano. Dios se encarga de llevar adelante nuestras peticiones. Tengo una petición aquí que me trajo una hermana, que la jefe de ella se murió, María Graciela Bastos Arrieta. Vamos a orar por la familia de esta señora. No sé si conoció del Señor, no conocía a Dios.